Hola. Bueno, después de la pausa impuesta por el parcial, que afortunadamente para la mayoría le fue muy bien y para los que no les fue tan bien, bueno, ya habrá oportunidades, em, pasamos al capítulo 5 del libro, que trata de algunos temas que quedaron sueltos o que se podrían haber planteado a partir de los capítulos anteriores. Vieron que el punto final a lo que habíamos llegado era que la secuencialidad era importante en la, en la elección o en encontrar los equilibrios de un juego, y que si teníamos juegos de información perfecta, entonces usábamos un criterio como el backward induction para eso, para refinar los equilibrios. Y en el caso en que teníamos juegos con información imperfecta, aún ahí teníamos la oportunidad de definir algo parecido a backward induction en términos de equilibrios perfectos en subjuegos. Pero para eso necesitábamos subjuegos. Cuando no había subjuegos, entonces simplemente nos quedaba otra vez encontrar los equilibrios de Nash tradicionales. Y lo que vamos a ver ahora es, bueno, frente a esas situaciones, cómo aún podemos tratar de utilizar la secuencialidad para determinar qué equilibrios son más relevantes o más significativos que otros. Entonces vamos a empezar con una variante, ustedes lo han visto en micro, el modelo de George Akerlof del mercado de los lemons. Lemons es la forma en que despectiva para decir auto usado malo. Y ustedes lo han visto como, como este paper de Akerlof de los años 60 introdujo otro tipo de falla de mercado en los modelos de equilibrio competitivo. En vez de solo considerar ahora, de haber considerado solo externalidades y bienes públicos, que como ustedes saben, al ser fallas de mercado, lo que hacen es que el equilibrio, las asignaciones de equilibrio no sean Pareto óptimas. Ahora, las diferencias de información, las asimetrías de información entre los jugadores también provocan el mismo efecto. No nos vamos a meter en ese análisis, pero vamos a utilizar el mercado, el ejemplo este del mercado de los lemons para ver cómo los jugadores en un juego de información imperfecta, aun cuando a veces no puedan utilizar la noción de equilibrio perfecto en su juego, pueden utilizar sus creencias, o sea, lo que creen, dónde están parados en el juego, para refinar y descartar equilibrios. Y por lo tanto encontrar otros equilibrios que son más relevantes, son más aplicables a la situación a mano. Bien, vamos a empezar con una variante del juego este del mercado de los lemons, que es muy esquemática, pero va a ayudar para entender la idea central. Tenemos, acuérdense cómo es siempre la situación, tenemos un vendedor de un auto usado y un comprador. El vendedor sabe cuál es la calidad del auto, pero el comprador no. Ambos tienen precios de reserva. Por ejemplo, en el caso del vendedor, perdón, tiene un precio de reserva P sub H, que es lo mínimo que él está dispuesto a aceptar por un auto de buena calidad, y un precio de reserva PL, que es lo mínimo que él está dispuesto a aceptar por un auto de mala calidad. Mientras que el comprador tiene un precio de reserva H, que es lo máximo que está dispuesto a pagar por un auto de buena calidad, y un valor L, que es lo máximo que está dispuesto a pagar por un auto de baja calidad. Por supuesto, para que exista posibles transacciones, lo que está dispuesto, lo máximo que está dispuesto a pagar el comprador por un auto bueno, tiene que superar lo mínimo que está dispuesto a aceptar
el comprador por el auto bueno, y lo mismo vale para el auto de baja calidad. Suponemos que estos precios de reserva son conocidos por todos los participantes del mercado. O sea que yo voy a un comprador y yo ya sé que PL va a ser lo mínimo que acepta por un auto malo, PH lo mínimo que acepta por un auto bueno. Y lo mismo él acerca de mí como comprador. Entonces va a representar la situación en una forma esquemática, no es la correcta, ya lo vamos a ver enseguida cómo es la forma correcta, pero nos sirve para entender básicamente la idea. Fíjense, acá la naturaleza es como un efecto externo a la decisión de cualquiera de ellos, determina si el auto es bueno o malo. El vendedor recibe esa información perfectamente, o sea que si está acá, él sabe que el auto es bueno, y si está acá, sabe que el auto es malo. Ahora bien, él puede ofrecer o pedir un precio. Acá hay una cierta confusión, pero entendamos que este PH querría decir un precio de auto bueno, no necesariamente el precio de reserva. Y lo mismo para el PSVL. Pero la cuestión es que puede, teniendo un auto bueno, él puede pedir un precio alto o un precio bajo. Y lo mismo si tiene un auto malo. El tema es que, fíjense que si el cliente, que es el 2, el jugador 2, recibe el pedido del comprador de PH pesos o dólares por un auto, y puede estar acá o puede estar acá. Si está en X, le está pidiendo el vendedor PH pesos por un auto bueno, pero si está en Y, el vendedor le está pidiendo PH pesos por un auto malo. Y lo mismo si le pide un precio bajo. Si le pide un precio bajo, puede estar pidiéndole un precio bajo por un auto bueno y están en M, o le puede estar pidiendo un precio bajo por un auto malo y está en N. ¿Sí? Y esa incertidumbre que tiene el jugador 2 es la clave de todo el problema. Fíjense que este juego no tiene subjuegos propios. O sea, el único subjuego es el juego entero. Por lo tanto, no hay otra cosa que calcular los equilibrios de Nash, que no lo vamos a hacer ahora para este juego, sino mirar que el hecho es, bueno, fíjense que el jugador, como les decía, el 2, le piden un precio alto y puede estar en X o puede estar en Y. Entonces el comprador puede formarse alguna creencia de dónde está. Y esa cuestión de formarse creencias es importante para las acciones que lleve a cabo en el juego. Fíjense que acá hace un análisis medio ingenuo primero, y dice, bueno, si el jugador 2 observa que el precio es más bien alto, entonces debería suponer que el auto es de alta calidad. Y si observa que el precio es más bien bajo, debería creer que el auto es de baja calidad. Uno podría pensar que eso es una inferencia bastante razonable. Pero claro, ¿qué pasa? El vendedor, si sabe que estas son las creencias del comprador, entonces, ¿qué debería hacer? Y simplemente debería pedir siempre un precio alto, porque entonces el comprador, como su creencia frente a un precio alto es que le están vendiendo un auto bueno, estaría dispuesto a pagar más. Por lo tanto, debemos incluir que las creencias del jugador 2 no son consistentes con las elecciones que el jugador 1, o sea, el vendedor, haría, dadas las creencias que tiene 2. La noción esta de consistencia es muy importante y vamos a ver más adelante que la idea que nosotros queremos capturar en un equilibrio en juegos como estos es que lo que el jugador, el que sabe menos, como el comprador acá, tiene que formarse creencias que son consistentes con lo que haría el que sabe más, el vendedor en nuestro caso,
Y el vendedor tomaría decisiones que estarían de acuerdo con las creencias que tiene la parte menos informada. Veamos un poco más el análisis. Supongamos que el jugador 2, o sea, el comprador, cree que son igualmente probables las calidades buenas o malas de los autos. O sea, que piensa que hay una chance de un 50% que le estén dando un auto, el auto que le están mostrando sea bueno, que 50% que sea malo. Por lo tanto, ¿cuándo compraría el comprador el auto? Bueno, él cree que con probabilidad un medio es bueno y con probabilidad un medio es malo. El precio de reserva de bueno, ¿se acuerdan que era H? Es lo máximo que estaría dispuesto. Si le piden un precio P, cualquiera, esto sería el beneficio extra por comprar un auto bueno. O sea, la diferencia de lo que él hubiera estado dispuesto a pagar y no pagó. Y lo mismo para un auto malo. Si este valor esperado es mayor o igual que 0, quiere decir que en cualquier caso, estadísticamente, este comprador cree que ganó algo al comprar el auto. Si no, si esto fuese negativo, pensaría que pierde al comprar el auto, aún sin saber cuál es la calidad. Por lo tanto, la condición para comprar el auto es que esto sea mayor o igual que 0. Y trabajando un poco los términos, fíjense que queda un medio H más un medio L, y tenemos menos un medio P, menos un medio P, eso es 1P, lo mandamos para el otro lado, nos queda que esta es la condición que el comprador 2, tiene para comprar el auto. Lo va a comprar si el precio del auto es el promedio entre el valor de reserva alto y el valor de reserva bajo. Ahora bien, si pongamos que ahora el vendedor tiene un rango, acá, acuérdense que tiene el precio de reserva bajo, perdón, el bajo es L, el precio de reserva alto, y él puede pedir un precio cualquiera en toda esta región. Bueno, si lo pide en esta región, en la que está a la derecha del precio de reserva alto, ¿sí? Claramente el jugador, el vendedor, el comprador, sabe que le está pidiendo algo que puede ser muy bueno, pero no sabe, podría ser malo. Por lo tanto, claramente está en la situación donde cree que puede ser bueno con probabilidad un medio y malo con probabilidad un medio. Y entonces, la probabilidad de estar, vamos al gráfico que habíamos visto antes, la probabilidad de estar en el nodo X, o sea, le pidieron un precio que está mayor, es mayor que el precio de reserva alto, le indicaría que hay una probabilidad de que esté en el nodo X y el auto sea bueno, o esté en el nodo Y y el auto sea malo. Y hay una probabilidad, un medio y un medio de estar en cualquiera de esos dos nodos. ¿Sí? Y entonces, la respuesta del vendedor es pedir un precio que esté en esta región, que le haga pensar al comprador que está con un auto bueno o un auto malo. Ahora, si se ubica acá, o sea, acá no se va a ubicar, en esta región, a la izquierda del precio de reserva del auto bajo, no se va a ubicar, porque menos que esto no está dispuesto a aceptar. Entonces, la única posibilidad es que, si no se puso acá a la derecha, es que se ubique acá. O sea, como dice acá, perdón, como dice acá,
está entre el precio de reserva alto y el precio de reserva bajo. Pero entonces, ¿qué sabe el comprador? No me está pidiendo un precio tan alto como el precio de reserva alto. Por lo tanto, ¿qué tengo que pensar? Si me está pidiendo un precio que está en este intervalo, me está vendiendo un auto malo. ¿Mm? Y por lo tanto, va a pensar que está en el nodo N del gráfico que vimos antes. Con total certeza, me pidió un precio cercano al bajo, o más cercano al bajo, entonces tengo que estar acá. Y seguro que no estoy acá. O sea que hay probabilidad 1 de estar en este nodo y una probabilidad 0 de estar en este. Bien, entonces veamos los equilibrios que podrían darse en una y otra situación. Dice el primer caso. El primer caso es, acuérdense que esto es el valor que el comprador estaría dispuesto a comprar máximamente si le están pidiendo un precio que es más alto que el precio de reserva bueno. O sea, estábamos en, este era el malo, este era el bueno, o sea que estamos en esta región. Entonces, si en algún punto está acá un medio de H más L, ¿sí? Entonces el vendedor se puede asegurar un precio que es lo que está dispuesto a pagar el comprador, que es este valor, ¿sí? Y el comprador no sabe si el auto es bueno o malo, pero se asegura que con este precio, digamos, no pierde en promedio comprando el auto. En cambio, si estamos en la situación donde, fíjense que tenemos el precio de reserva bajo, el precio de reserva alto, y acá tenemos un medio de H más L, claramente el vendedor de un auto bueno no puede venderlo a este precio P, ¿sí? Porque está debajo de lo máximo que está dispuesto a aceptar por un precio, por un auto de buena calidad. Entonces directamente lo que va a hacer es pedir este precio, ¿sí? Va a vender, lo vendería este, pero estaría vendiendo nada más que autos malos. Ahora, el comprador sabe que este valor, el precio P, está debajo del precio de reserva del auto bueno. Entonces también sabe que le está vendiendo un auto malo. Entonces, la cuestión es que lo único que va a ofrecer el comprador es pagar un valor acá que es el L, el valor máximo que estaría dispuesto a pagar por el auto malo, ¿sí? O sea que tenemos dos equilibrios posibles dependiendo de el precio que esté pidiendo el comprador. Si el precio supera el precio supera al precio de reserva del auto bueno, entonces el comprador compra el auto y el vendedor lo vende a ese precio. Ahora, si está por debajo del precio de reserva del auto bueno, entonces el comprador sabe que el auto es malo y está dispuesto a pagar cuanto mucho él.
Y la cosa que las conclusiones que tenemos que sacar de acá es, primero, que las creencias del jugador son consistentes con los incentivos del vendedor. O sea, yo me formo una creencia, si veo que me está pidiendo menos que el precio de reserva del auto bueno, entonces yo sé que me está vendiendo un auto malo y viceversa. Y por otro lado, la estrategia, o sea, la decisión de comprar o no comprar, dependen de sus creencias. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a verlo en una forma mucho más precisa, porque, claro, nosotros en el gráfico, en la figura anterior, suponíamos que había dos posibles precios que pedía, uno cercano al alto, al precio de reserva alto, otro más cercano al precio de reserva bajo. En realidad, el vendedor le va a pedir un único precio. Lo que pasa es que ese precio va a estar en un segmento que va desde 0 hasta infinito, qué sé yo, puede pedir lo que sea. Pero claro, yo soy el jugador 2, a mí me están pidiendo un precio, yo no sé si viene de que el auto es bueno o del auto es malo. Por lo tanto, tengo este conjunto de información que me une todos los posibles valores de precio que me ha pedido o me puede pedir el vendedor. Mi respuesta como comprador es comprar o no comprar. Si yo compro, el pago para el vendedor es la diferencia entre el precio que cobró, o sea, el precio P que me pidió, yo acepté, compré, y el precio de reserva alto, porque acá está en la rama donde el auto es bueno. Mientras que acá abajo, el pago del vendedor es el precio al que me pidió, yo compré, menos el precio de reserva bajo, porque acá estoy en la rama donde el auto es malo. En cambio, acá yo no sé si el auto es bueno o es malo, yo tomo el promedio de los valores, de los precios de reserva del comprador, menos lo que termino pagando. Lo mismo acá que acá. ¿Sí? Acordémonos que la idea es que compra únicamente cuando esto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y si no compra, entonces los pagos de los dos son ceros. Son 0. Bien, entonces vamos al primer caso que habíamos visto antes, y era que este valor, 1/2 de H más L, es mayor o igual que el precio de reserva alto. O sea, para repetir otra vez el dibujito, tenemos PL, PH, y en algún punto por acá está a 1/2 H más L. Entonces vamos a ver, perdón, vamos a ver los pagos de ambos jugadores, donde P es el precio que pide el vendedor y S es la estrategia del comprador, que, dado un precio, decide si compra o no compra. ¿Mm? En realidad esto es buy o no buy. Bien, supongamos que compró y está en el nodo X. Acuérdense que el nodo X es el nodo que proviene de que el auto sea bueno, bueno, sí. Mientras que el nodo Y es cuando el auto es malo. ¿Mm? Entonces el jugador está en el nodo X y compra, entonces el beneficio, la utilidad del vendedor es el precio menos el precio de reserva alto. Si estaba en el nodo Y compró el comprador, entonces es P menos PL, y es 0 si el comprador no compra. Y para el comprador,
el beneficio es, si compra, entonces va a ser un medio de H más L menos P, y 0, 0. ¿Sí? Son los pagos que ya vimos en los nodos terminales de este árbol. Bien. Entonces propone que el equilibrio, que un equilibrio acá es P asterisco S asterisco, donde el precio que pide el comprador y es de equilibrio es exactamente igual a un medio H más L. Y la estrategia del comprador es comprar si un medio de H más L es mayor o igual que el precio que me piden. Y no comprar si el precio que me piden es mayor que esto, ¿no? Este promedio entre precios de reserva. Y dice, esto es un equilibrio de Nash. Vamos a ver qué es un equilibrio de Nash. Supongamos que a mí me piden P asterisco, yo soy el comprador, me piden P asterisco igual a un medio de H más L. ¿Qué debería hacer yo? Acá, ¿qué me dice la estrategia? Me dice que debería comprar, porque esto es exactamente igual. En particular, además, es mayor o igual, como es igual, es mayor o igual que esto, ¿no? Entonces la estrategia me dice que yo debería comprar. ¿Qué desviación posible hay? Bueno, la desviación posible es no comprar en ese caso. Pero ¿qué pasa? Yo no compro el auto cuando me piden este precio. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi pago al no comprar? O sea, si no compro o no buy, como puse ahí, mi pago va a ser 0. Si lo compro, ¿cuál va a ser mi pago? Va a ser la diferencia entre esto y el precio, que también es 0. O sea, no compré y no gané nada, no obtuve un pago mayor. Por lo tanto, no tiene sentido que yo me desvíe de esta estrategia, dado lo que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces vemos que ese asterisco es mejor respuesta, dado el precio que me está queriendo cobrar el vendedor. Ahora vamos al revés. Veamos que el comprador, perdón, elige esta estrategia. O sea, me va a comprar solo si yo lo que le pido es menor o igual que un medio de H más L. ¿Mm? Ahora bien, nosotros estamos en una recta de valores y tenemos un medio H más L. Y me dice que acá, si yo pido en esta región, a la derecha, no compra. Acá tenemos no buy. Y compra acá. Esta región, compra. Ahora bien, yo quiero ganar lo máximo posible. ¿Dónde obtengo lo máximo? Parándome exactamente acá. Es decir, eligiendo P asterisco igual a un medio H más L. Por lo tanto, P asterisco es la mejor respuesta a ese asterisco. Como los dos son mejor respuesta a lo del otro, estamos efectivamente en un equilibrio de Nash. Ahora bien, teníamos la otra situación. La situación donde el precio de reserva es mayor del auto bueno, del vendedor, es mayor estrictamente que el precio promedio de los precios el valor promedio de los precios de reserva del comprador. En cuyo caso, lo que tenemos es que el comprador se da cuenta que le está, el vendedor, al ver esto, sabe que
está vendiendo un auto malo, porque si no, trataría de cobrar más. Entonces, el comprador sabe que está con un auto malo, entonces su ventaja, si compra el auto, es esta. Y para el vendedor, su utilidad es esta, perdón, y para el comprador, esta es la diferencia si lo compra y 0 si no lo compra. Entonces propone otra vez un candidato a equilibrio de Nash. Esta vez es pedir el precio de reserva máximo para el comprador del auto malo y para el comprador comprar solo si este precio de reserva es mayor que el precio que me están pidiendo y no comprar 5. Entonces vamos a ver otra vez el análisis. Supongamos que me piden, que yo soy el comprador y me piden un precio que es igual a L. Y yo decido cambiar esta estrategia. Y cambiar esta estrategia significaría, en el caso dado que me están pidiendo que es algo que es exactamente cumple la condición, es no comprar. ¿Sí? Ahora bien, si yo compraba en esta situación, fíjense que mi utilidad iba a ser un medio de H más L menos P. Si ustedes se fijan, si ustedes tienen que AL obviamente es menor que H, un medio de H más L va a ser el punto intermedio entre estos dos. Y me están cobrando exactamente esto, porque P asterisco es L. Entonces, mi beneficio, si compro, va a ser este. Un valor estrictamente positivo, la diferencia entre estos dos puntos. Esto es comprando. Es positiva la ganancia. Ahora, si yo me desvié, mi desviación significaría que estoy en esta condición, pero no compro. Pero si no compro, ¿cuál va a ser mi beneficio? Va a ser 0. Es decir, me desvié y en vez de ganar algo positivo, ahora paso a ganar 0. No tiene sentido la desviación. Por lo tanto, ese asterisco es la mejor respuesta a P asterisco. Y ahora veamos al revés. El vendedor está dispuesto a pagar, si tenemos L, solo está dispuesto a pagar si piden un precio que está en esta región, a la izquierda del L. Bueno, pues yo soy el vendedor y quiero vender lo máximo posible. ¿Dónde me tengo que parar? Exactamente acá, que es lo que me dice esta condición. Por lo tanto, frente a esta estrategia, la mejor respuesta del vendedor es pedir un precio igual a él. Y vimos otra vez que cada uno se está dando la mejor respuesta y por lo tanto estamos en un equilibrio de Nash. Bien, veamos digamos los ejercicios que vamos a plantear para esto. Bueno, esto es mostrar si el primer gráfico que habíamos hecho, el primer árbol tenía subjuegos, verificar que las estrategias que habíamos puesto eran exactamente equilibrios de Nash, de la variante anterior, y este es el ejemplo, el ejercicio más interesante, encontrar un equilibrio cuando 2/3 de los autos son malos. Bien, lo que vimos en la sección anterior era el juego o cómo jugaban las creencias para encontrar las soluciones. Bueno, ahora vamos a tratar de dar una notación precisa al concepto de creencias. Entonces dice, bueno, un sistema de creencias, mu, para un jugador, es una función que da una distribución de probabilidad en los nodos de los conjuntos de información de un jugador. Supongamos acá, en este caso,
tenemos un jugador que tiene un conjunto de información con 3 nodos. Entonces lo que tiene que hacer mu es en cada uno de los conjuntos de información ponerle una probabilidad a cada uno de los nodos. Si tuviésemos una situación, supongamos que este es el jugador 1, vamos a poner que este es el 1, este es el 2, y supongamos que el 1 vuelve a jugar acá, y vuelve a jugar acá, entonces tiene 4 nodos acá. A ver, tiene ¿cuántos conjuntos de información? Tiene el nodo raíz, que es un conjunto de información, tiene un conjunto de información formado por 2 nodos acá, y otro conjunto de información formado por 2 nodos acá. Entonces mu, si este es, vamos a llamarlo este R, a este lo llamamos a este lo llamamos B, a este lo llamamos C, y a este lo llamamos D, mu va a tener 3 componentes. Vamos a tener un mu sobre A, un mu sobre, perdón, un mu sobre R, un mu sobre AB y un mu sobre CD. El mu de A de R, que es el que se define sobre el nodo raíz, claramente hay una única probabilidad, que es 1. Estamos ahí. En cambio, sobre AB tendríamos el mu de AB definido en A y el mu de AB definido en B. Y tendríamos el mu de CD definido en C, y tendríamos el mu CD definido en D. Y la condición es que, bueno, en este caso tenemos un único nodo en este conjunto de información, no hay problema, tiene probabilidad 1. Acá en AB tenemos 2 probabilidades, la de A y la de B. La condición que tenemos es que la suma de estas probabilidades tiene que ser 1. Del mismo modo que la suma de las probabilidades en este otro conjunto de información. Es decir, que la suma de el mu CD de C más el mu C de D debería ser 1. ¿Sí? Y nosotros interpretamos estos valores como la creencia que el jugador tiene de estar en cada uno de esos nodos. En este ejemplo, tenemos que el jugador le asigna un 20% de probabilidad de estar en el nodo N1, un 40% a estar en N2 y un 60% a estar en N3. ¿Sí? Bueno, ven que el sistema de creencias para el juego tiene que tener una n-upla, o sea, si hay n jugadores, cada uno va a tener su sistema de creencias y este vector será el vector de todos los sistemas de creencias de todos los jugadores en el juego. Puede parecer mucho, pero bueno, por ejemplo, acá decíamos que era del jugador, en este dibujo que hicimos acá, habíamos dicho que esto era del jugador 1. Entonces le pondríamos un supraíndice 1 para indicar que es del jugador 1. Entonces tenemos 1, 1, 1, 1, 1. Y después tendríamos para el jugador 2. Para el jugador 2 tendríamos un... vamos a poner acá. Mu 2 en este nodo que llamémoslo X y en este nodo llamado Y. Y claro, X es un conjunto de información e Y es otro conjunto de información y la probabilidad, como son un único nodo en cada uno de esos conjuntos de información, la probabilidad
es 1. ¿Sí? Esto lo interpretamos como que si yo soy el jugador 2 y caigo en este conjunto de información, estoy absolutamente seguro de que estoy en el nodo X. En cambio, si soy el jugador 1 y caigo en este conjunto de información, yo no estoy seguro si estoy en A o estoy en B. Pero tengo una probabilidad que asigno estar en A y una probabilidad que asigno estar en B. Lo mismo en C y en D. Pero más allá de que el jugador 2 tiene absoluta certeza, tendríamos un mu que está formado por este sería el mu 1, que sería el vector de los sistemas de creencia del jugador 1, y tendríamos otro vector mu 2, que es el mu 2 de X con el mu 2 de Y. Entonces tendríamos mu 2. Y esto describe totalmente las creencias que hay en el juego. Una noción que vamos a ver que es muy importante y es casi como la dual de las creencias, es lo que se llama estrategias de comportamiento de un jugador. Y es una función que le da una probabilidad no a los nodos, sino a los arcos que salen de un determinado conjunto de información. Por ejemplo, en este gráfico que había hecho acá, fíjense, tiene el jugador 2, está en este conjunto de información. De este conjunto de información salen 3 arcos. A cada arco le tiene que poner una probabilidad. Y la suma de las probabilidades de los arcos que salen del mismo conjunto de información tiene que ser 1. ¿Sí? 0,1 más 0,5 más 0,4 es 1. Acá tenemos que el jugador 1 juega en un conjunto de información. ¿Cuántos arcos salen del conjunto de información? Ustedes me podrían decir 4, pero en realidad son 2 acciones, derecha o izquierda. Y a esas les tenemos que poner probabilidad. O sea, 0,7 a ir arriba y 0,3 ir abajo. Y lo mismo acá. Y fíjense que 0,7 más 0,3 suma 1. Esto atento, porque cuando el conjunto de información tiene más de un nodo, a lo que hay que poner probabilidades es a los arcos que salen de cualquiera de los dos nodos, de cualquiera de los nodos, sumamos 1 y esas mismas probabilidades tienen que trasladarse a todos los nodos o a todos los arcos que salen de nodos del conjunto de información. Bien. Bueno. Y decimos que la estrategia de comportamiento, un profile, fíjense que es otra vez uno para cada uno de los jugadores, porque otra vez hay que hacer todo esto para cada uno de los jugadores. Entonces fíjense que el jugador 1 acá tendría que hacer una probabilidad de este arco y de este arco, y después del arco izquierdo, del arco derecho acá, y del arco izquierdo y el arco derecho acá, que es lo mismo acá que acá. ¿Sí? Y tendríamos otra vez también un profile, o sea, un vector para cada uno de los jugadores. Decimos que este profile es completamente mixto si en cada nodo, cada elección tiene probabilidad positiva. Es decir, no hay ninguno que tenga probabilidad, o sea, ningún arco que tenga probabilidad o 0 o 1. No 0 porque pedimos que sean positivas. Y no 1 porque si tenemos más de un arco, a menos que sea un único arco,
que sale de un nodo, o sea, una cosa rara así. Bueno, acá sí puede tener probabilidad 1, pero claramente si sale más de un nodo, si acá le pusiésemos probabilidad 1, tendríamos que ponerle a 0 al otro arco, y esto violaría el hecho de que la probabilidad fuese positiva. Entonces, esto no. Bueno, entonces uno podría tomar, por ejemplo, supongamos que tenemos un árbol, qué sé yo, así, 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 qué sé yo, a este llamémosle N1, N2, N3, N4, y acá tenemos eso, N5. Entonces acá tenemos una probabilidad. Él llama, en el libro llaman a esta probabilidad, vamos a poner otro color para no confundir, a la probabilidad de este arco la llama pi de n1, n2, a la probabilidad de este pi de n2, n3, a esta pi de n3, n4, y a esta pi de n4, n5. Hay que ponerle también un subíndice, que es, por ejemplo, si este es el jugador 1, este es el jugador 2, este es el jugador 1, este es el jugador 2, acá tenemos pi 1, este sería 1, este sería 2, este es 1 otra vez, y este sería 2. Y entonces la probabilidad de llegar del nodo N1 al nodo N5 es el producto de todas estas probabilidades. ¿Sí? Ven como dice acá, tenemos todo un camino que va desde el N1, pongamos hasta lo que llama NM, nosotros lo ponemos en N5. Y esa probabilidad de recorrer todo, de llegar de acá a acá, es el producto de todos esos, de esas probabilidades. Obviamente, si no hay camino para llegar de un nodo a otro, por ejemplo, qué sé yo, si este es el nodo N1 y este es el nodo N2, la probabilidad de llegar de N1 a N2 es 0. ¿No? Porque no podemos ir para atrás, eso está prohibido. Bien. Obviamente, digamos, lo interesante es que si nosotros tenemos estas estrategias de comportamiento, podemos definir las creencias que se formarían los jugadores en cada uno de sus conjuntos de información. Entonces, veámoslo en un ejemplo. Veamos en este gráfico, en este árbol acá. Dice, supongamos que A es jugado con probabilidad 0,1 y B con probabilidad 0,9. Entonces A es 0,1 y B es 0,9. Supongamos que 2 elige T con probabilidad 0,1 y B con probabilidad 0,9. O sea que sería 0,1, 0,9. Y lo mismo acá, ¿sí? Porque estamos en el conjunto de información X, Y. Entonces, la estrategia de comportamiento le dice al jugador 2 que en este conjunto de información elige T con probabilidad de 0,1 y B con probabilidad de 0. Y después tenemos en EF, bueno, dice, el jugador
1, cuando llega a su conjunto de información, juega L y L' con probabilidad 0,1 y R con probabilidad 0,9. Entonces L tiene probabilidad 0,1 y lo mismo que L', 0,1, 0,1. Y R tiene probabilidad 0,9, lo mismo que R'. 0,9 y 0,9. Entonces bueno, ¿qué deberían creer los jugadores cuando llegan a un determinado conjunto de información? Y dice que el jugador 2, acá veámoslo acá, fíjense que si él sabe que el jugador 1 juega A con probabilidad 0,1 y B con probabilidad 0,9, él debe pensar que estar acá tiene exactamente esta probabilidad, la probabilidad de que él haya llegado ahí. Y lo mismo que la probabilidad de I es esta probabilidad, de estar en I es esta probabilidad, la probabilidad de haber llegado ahí. ¿Sí? Bueno, entonces esto nos va a permitir derivar creencias a partir de estrategias de comportamiento. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a ver dónde está E. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. Ahora quiere analizar. Este es el análisis que hicimos para el jugador 1. Ahora vamos a hacerlo para el jugador 2. ¿Cuál es la probabilidad de estar en E o en F estando en este conjunto de información? Entonces lo que dice es, bueno, vamos a usar el teorema de Bayes, que vimos en algún capítulo inicial. Y entonces me dice, bueno, si al conjunto de información lo llama I sub 1, lo que quiere es calcular cuál es la probabilidad de que estemos en el nodo E si estamos en ese conjunto de información. ¿Sí? Solo sabemos que estamos en el conjunto de información, pero yo quiero saber cuál es la probabilidad de estar en el nodo E. Si se acuerdan, la regla de Bayes nos decía como algo así, como la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por A sobre la probabilidad de B dado A por, esta es la probabilidad, perdón, probabilidad de A por la probabilidad de A más la probabilidad de B dado A por la probabilidad de el complemento de A. Bueno, fíjense, queremos ver la probabilidad de estar en E si estoy en el conjunto de información y acá doy vuelta, fíjense cómo hacíamos con A y B, y multiplicamos por la probabilidad de estar en el nodo E. Y acá abajo tenemos la probabilidad de estar en el conjunto de información I dado E por la probabilidad de E más la probabilidad de estar en el nodo I y estar en el complemento, este es el complemento también, el complemento por la probabilidad del complemento. Pero si estoy en el conjunto de información I1, esto es E y F. Entonces, el complemento de E es exactamente F. ¿Sí? Entonces, tengo F acá y la probabilidad de F. Bueno, muy bien.
Ahora fíjense, acá tengo la probabilidad de estar en el conjunto de información 1 si estoy en E. Pero si estoy en E, estoy seguro en el conjunto de información 1. Por lo tanto, esta probabilidad es 1. Lo mismo acá. ¿Y cuánto es la probabilidad de estar en el nodo en el conjunto de información I1 si estoy en F? Y sí, si estoy en F, seguro que estoy en I1, entonces esto es 1. Entonces me queda la probabilidad de E sobre la probabilidad de E más la probabilidad de F. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuál es la probabilidad de E? Si vamos acá, ¿cuál es la probabilidad de E? Y es la probabilidad de haber hecho este camino. Primero A y después T. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Es 0,1 por 0,1. Eso es 0,01. ¿Sí? 0,01. Otra vez aparece esto acá abajo, cuál es la probabilidad de. ¿Y cuál es la probabilidad de F? Bueno, disculpen que voy para arriba y para abajo, pero la idea es mostrarles en el gráfico esto. Si yo estoy en F, es porque primero se jugó A y después B, y la probabilidad de que eso haya ocurrido es 0,1 por 0,9, y eso es 0,09. Ahora tengo, esto es 0,01 más 0,09, tengo 0. Esta suma de abajo me da 0,1. Entonces, si yo divido 0,01 por 0,1, me da exactamente esto, 0,1. Entonces, esta es la probabilidad, la creencia que el jugador 1 se forma de estar en el nodo E si llegó al conjunto de información I1. ¿Sí? Es una creencia que está derivada la, de las estrategias de comportamiento que definimos. ¿Sí? Entonces, si hacemos la misma cuenta para todos, vamos a tener, ya dijimos que la probabilidad de estar en E es 0,1 si estamos en I1, y como tenemos dos nodos en este conjunto de información, y la creencia, si le damos probabilidad a una, la otra tiene que ser tal que sumada da 1, no queda otra que decir que la probabilidad de estar en F es 0,9. Y haciendo la cuenta vemos que para el otro conjunto de información, el que está abajo, tenemos cosas parecidas. ¿Sí? Y bueno, acá nos da como el algoritmo, pero es exactamente el mismo procedimiento que hicimos acá. Fíjense que utiliza esta notación. Es un mu a la pi, no a la, porque no significa que estamos elevando a ninguna potencia, sino que el pi indica que proviene, que es una creencia que proviene de las estrategias de comportamiento. Y lo llama esto el sistema de creencias generado por esa estrategia de comportamiento. Bueno, entonces ejercicios, tac, tac, y tac. ¿Sí? Bien. Bueno, dejamos acá, porque ahora que tenemos la noción esta de consistencia, que habíamos hablado al principio, y esta idea de creencias formadas a partir de estrategias de comportamiento, nos van a dar la base
para dar una nueva noción de solución, un refinamiento del equilibrio de Nash, que no va a ser perfección en subjuego, sino uno que va a depender de las creencias que los jugadores se forman.